En este vídeo harás los ajustes de render de los dos últimos planos del proyecto. Empezando por este plano, el 060. Aquí tampoco vas a poder utilizar Photon Mapping, porque el personaje se mueve. Si recuerdas, este es el plano en el que el personaje Iron Man sale volando. Llegados a este punto, sería interesante que tú intentases por tu cuenta realizar los ajustes de estos dos últimos planos. Se trata simplemente de repetir lo que hemos hecho una y otra vez con los 6 primeros planos. Te aseguro que mi intención no es aburrirte repitiendo lo mismo una y otra vez, pero no quiero ocultarte nada del proceso de realización de este proyecto. Por eso voy a terminar estos dos planos y vas a ver todo hasta el final, pero sería interesante que llegados a este punto parases el vídeo y lo intentases por tu cuenta, sin ayuda. Si no te ves capaz o lo has intentado y te has atascado, por favor, continúa viendo el vídeo. Como estás viendo, lo único que he hecho hasta ahora han sido los ajustes iniciales para el primer render de prueba. En un plano como este con partículas, normalmente haría el render de las partículas aparte, en una secuencia separada. Probablemente también separaría el fondo y el personaje, de tal modo que tendríamos 3 secuencias: el fondo, el personaje y las partículas, cada uno con sus render elements correspondientes. Pero como ya te he dicho, este es un curso de 3D Studio Max y no incluye ni composición ni postproducción, que serían materias para otro curso. Por lo tanto, haré el render de la escena completa, es decir, el fondo, el personaje y las partículas, todo unido en una misma secuencia. Así podrás ver el resultado final sin tener que recurrir a operaciones que no voy a poder mostrarte en pantalla. Lo único que sí voy a hacer es convertir las secuencias de EXRs en un archivo de vídeo MOV o AVI para poder mostrarte el resultado final de todo el trabajo que hemos hecho en un vídeo en tiempo real. Esa es una operación muy sencilla que estoy seguro de que sabes hacer sin ningún problema. Como también creo que es muy posible que tengas conocimientos de postproducción y composición para poder trabajar con los render elements que estamos generando. Si tienes esos conocimientos, no tendrás ningún problema en aplicarle un poco de postproducción a este proyecto. Y si no, con las secuencias que estamos generando, podrás verlo y mostrarlo perfectamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como ves he terminado de hacer los ajustes para realizar la primera prueba de render. Vamos a ello. Y aquí tenemos ya los elements. El primero, SeeDepth, aparece totalmente negro. Esto es normal con los ajustes por defecto. Vamos a Render Setup y a sus parámetros. Vaya, parece que he olvidado activar Update. Bueno, lo activamos ahora. En Object ID todo ok, Transparency también, Specular, parece que todo está correcto. Self Illumination, Reflections. La armadura está correcta, no hay ruido, pero sí que tenemos ruido en el reflejo de la plataforma. En Indirect Illumination tenemos algunas manchas y en Direct Illumination tenemos algo de ruido en las sombras. Selecciona Daylight y sube a 32 Softness Samples. Yo creo que a esta distancia con ese valor será suficiente. En el editor de materiales sube a 24 el parámetro Glossy Samples en los dos materiales de la plataforma. Puede que sea un valor bajo, pero a esta distancia es posible que eliminemos buena parte de ese ruido. Vamos ahora con el aliasing. En el panel renderer sube el parámetro Quality a 0.2 y el parámetro máximo número de samples a 128. Y ya que estamos aquí podemos aprovechar para bajar el parámetro Contrast a 0.006. A continuación puedes seleccionar el área de render, que puede ser más o menos una franja que vaya desde arriba hasta abajo y que incluya parte de la armadura, el área de máximo ruido de la plataforma y el área de máximo contraste en la parte de atrás, en la parte del expositor. Como ves tenemos el último bucket ahí atascado al final, por lo tanto recuérdame que baje el tamaño de bucket. Por fin he terminado, echemos un vistazo a los elements. SeeDepth vuelve a salir negro como es normal, pero Mental Ray debería haber calculado los valores, aquí están, los valores de máximo y mínimo. Podemos redondear este valor a 1892.5 y continuamos. Podemos pasar todos estos porque el que nos interesa realmente es Reflections, que está aquí. Vamos a ver la plataforma. Bien, el ruido se ha reducido, pero todavía nos queda algo de ruido y también nos queda bastante aliasing en los bordes de los objetos. En cuanto a la iluminación directa, pues parece que está bastante bien, no creo que haga falta subir más los samples de la luz Daylight. Ok, pues vamos a hacer algunos ajustes. En el panel renderer sube Quality a 0.3, baja Contrast a 0.004, en los 4 parámetros baja el tamaño de bucket a 16 y sube máximo número de samples a 256. También sería interesante subir el parámetro Glossy Samples en los materiales de la plataforma. Podría subir hasta 48 el valor Glossy Samples en la reflexión de los dos materiales de la plataforma. Y ya que estamos aquí podemos aprovechar para subir también el parámetro Glossy Samples de este material. Este es el metal del expositor del fondo. Súbelo a 32. Ajustamos ahora el área de render, la puedes hacer un poquitín más pequeña, no demasiado. Sobre todo procura no perder la parte de abajo donde se aprecia más ruido en la plataforma. Esperamos unos minutos y ya tenemos aquí el render.
SeeDepth ahora está correcto, pero nos falta una cosita más. Nos falta activar Enable Filtering. El resto está bien, las voy cerrando hasta llegar a Reflections, que está aquí. Vamos a ver. Ok, yo creo que lo podemos dar por bueno. Hay bastante poco ruido y es aceptable. En cuanto al aliasing, pues también parece aceptable. Podremos vivir con él. Y Final Gather no está mal. De todas formas, ahora subiremos un poco los parámetros para el render final. Cambia Region por View y espera un momento. Sí, aquí se ve un poquitín de ruido, pero es mínimo. Podemos darlo por bueno. Vamos a subir esos parámetros de Final Gather. Initial Final Gather Point Density 0.2, Raise per Final Gather Point 100 y rebotes 4. Con estos settings podemos calcular el mapa. Cambia el modo a 1.5 per frame, Final Gather Map Incrementally y la ruta ya la sabes. Nombre de la secuencia Shot 060-bajo. Hace el cálculo cada 3 frames y a esperar. Aquí tienes ya la secuencia calculada, solo tienes que cambiar Incrementally por Read y recordarle cuál es la ruta de la que tiene que leer. Interpolate 6 y en el panel Common cambia a Active Time Segment y haz clic en el botón Files para definir la ruta de salida, que será en la carpeta Shot 060 y dentro de esa carpeta una secuencia llamada Shot 060-bajo, Open EXR, Gamma Automatic 16 bits. Con estos settings finales ya puedes hacer clic en Render y prepararte para esperar unas cuantas horas. Ok, ya estamos de vuelta, la secuencia está procesada, vamos a echarle un vistazo. La cargamos en InfDisp, ajustamos Gamma a 2.2 y clic en Play. Y aquí tenemos el plano 060. No está mal. Bueno, ¿a ti qué te parece? Yo lo veo bastante bien. Plano 060 terminado. Ya solo queda un plano para terminar el proyecto. Vamos a cerrar aquí y aquí. También cerramos Render Setup. Hago clic en Save y abrimos el último plano del proyecto, que es el plano 070. Este plano es en el que Iron Man sale volando desde detrás del edificio y se acerca hasta la cámara para terminar el proyecto como empezó, con los ojos del personaje en primer plano. Aunque se trata de un plano exterior, ya verás que la forma de proceder es prácticamente igual. Abre Render Setup, ajusta el tamaño, ve al panel Renderer, ajusta Quality a 0.1 y máximo número de samples a 64, Contrast a 0.01 en RGB y Alpha, baja hasta el panel Global Tuning Parameters y ajusta los 3 multiplicadores a 1. Ahora sí que vas a hacer un pequeño cambio y es el mínimo número de samples, cámbialo a 0.4. Vamos a empezar con unos settings de calidad un pelín más bajos que en los planos anteriores. En el panel Global Illumination dejas el modo por defecto Skylit Illumination from IBL porque se trata de un exterior y el preset Draft. Y en Render Elements, pues ya sabes, Direct Illumination, Indirect Illumination, Reflections, Self Illumination, Specular, Transparency, Object ID y SeeDepth. Recuerda que en los dos últimos, Object ID y SeeDepth, tienes que activar Enable Filtering y que en SeeDepth, además de Enable Filtering, también tienes que activar Update. En cuanto a Object ID, podrías crear máscaras para las partículas, para la armadura y también para los ojos. Empieza seleccionando las partículas. Clic con el botón derecho y seleccionas Object Properties del menú Quad. Dale un Object ID de 2. Recuerda que el resto de elementos tienen un Object ID de 0. Ahora selecciona los ojos, la máscara y la armadura. Y también la fuente de energía del pecho. Para seleccionar la fuente de energía del pecho tendrás que ir... Bueno, lo mejor será ir a la vista perspectiva porque desde la vista cámara no se ve. Aquí está. Con todo seleccionado, clic con el botón derecho, Object Properties, Object ID 1. Ups, perdón, habíamos dicho que los ojos y la fuente de energía iban en otro Object ID, ponle 3. Ok, ahora sí. Muy bien, pues ya está todo listo para hacer la primera prueba, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. Ve al panel Renderer, aquí parece que todo está bien. Sí, todo está correcto y en su sitio. Ve al panel Global Illumination ahora, aquí también todo correcto. Bueno, no, vamos a aumentar los rebotes a 1. Ok, ahora sí, clic en Render. Esperamos unos minutos y aquí tienes el primer render de prueba del último plano del proyecto. Empecemos. SeeDepth. Ve al panel Render Elements, desactiva Update y redondea hacia arriba la distancia máxima. Así, 0.4 puede estar bien. Sigamos. Object ID, Transparency. Aquí tenemos bastante ruido debido al aliasing, excepto en la parte de la derecha, en estos cristales de aquí, que sí que tienen glossiness, que puede ser el causante de ese ruido. Pero en esta parte, en la parte de la izquierda, el ruido se debe al aliasing porque esos cristales no tienen glossiness. Reflections. Hay bastante ruido en el hormigón, pero los cristales están bastante bien, o al menos bastante mejor que el hormigón, como puedes ver. El poco ruido que tienen se debe principalmente al aliasing. Indirect Illumination, como puedes ver, está bastante bien, no se aprecian manchas ni demasiado ruido.
Y por último, Direct Illumination, donde como puedes ver sí que tenemos bastante ruido aquí en la sombra, que vamos a solucionar en un momento. Selecciona la principal fuente de luz, que en este caso es el sol, en el sistema Daylight, que tiene que estar por aquí, a ver, aquí arriba, aquí. Y ahora dame un segundo para que reorganice el área de trabajo, este aquí y este aquí. Ok, con la fuente de luz seleccionada, ve al panel Modify y aumenta el valor de Softness Samples a 32. Siguiente generador de ruido, Aliasing. Panel Renderer, aumenta mínimo número de samples a 1 y Quality a 0.3. En Global Illumination lo puedes dejar todo como está, excepto los rebotes, aumenta a 3. Aunque quizás sea demasiado, mejor a 2. Vamos a dejarlo en 2 de momento. Haz clic en Edit Region y selecciona un área de render más o menos como la que ves en pantalla. Es interesante que este área incluya el rincón del fondo, que es donde llega menos luz, un poco de césped y una parte de los cristales de la izquierda que tienen más ruido que los frontales. No olvides renombrar la escena antes de continuar cambiando Anim por Render. Y con estos ajustes y una vez salvada la escena, puedes hacer clic en Render. Esperamos unos minutos y aquí tenemos los Render Elements. Vamos a echarles un vistazo. Si Depth está correcto, Object ID, Transparency. Puedes ver comparando con el anterior que tenemos menos ruido, queda claro que el ruido se debía al aliasing, y también puedes ver que hay más luz, pero eso se debe a los rebotes que hemos aumentado en Final Gather. Reflections también ha mejorado, hay menos ruido, pero vamos a tener que tocar los samples en el material. Por lo tanto, abre el editor de materiales y busca el material de hormigón de esta pared. Lo mejor será capturarlo con la herramienta Pick Material, aquí y aquí. Ok, este es el material de hormigón y aquí tienes el parámetro Glossy Samples, aumenta a 24. Con 24 puede que terminemos de eliminar ese ruido. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que con 24 podemos eliminar este ruido. Pasemos al siguiente. Indirect Illumination. Puedes ver claramente que hay más luz debido al aumento en el número de rebotes, pero podemos aumentar un poquito más. Vamos a aumentar a 3. Vamos a dejar que entre más luz en estos rincones. En cuanto a Direct Illumination, vamos a ver la sombra. Sí, yo creo que hay bastante menos ruido y podemos darlo por bueno. Si te parece, podemos echar un vistazo a la imagen compuesta. Oculto el rectángulo de Region y aunque se puede ver una diferencia notable en la calidad, creo que podemos mejorarlo un poquito más. Aumenta el número máximo de samples a 128 y baja contraste a 0.006 en los 4 parámetros RG, B y alfa. A continuación desoculta el rectángulo de Render Region y haz el área de render un poco más pequeña por la parte derecha. Más o menos así, como ves en pantalla. De esta forma podremos comparar con esta prueba que acabamos de hacer. Cuando tengas el área de render ajustada, haz clic en Render, paro la grabación y vuelvo en unos pocos minutos. Y ya están aquí los elements. Vamos a echarles un vistazo. Vamos directamente a refracción. Como puedes ver, la refracción está bastante bien, no hay ninguna diferencia. Vamos a reflexión. Aquí sí que se puede apreciar una disminución del ruido. Está bastante mejor que la anterior, como puedes ver. De hecho, yo creo que podríamos ir ya con estos settings a render final. Habría que aumentar quizá un poquitín más la calidad en el panel renderer, pero se podría decir que ya casi lo tenemos. Indirect Illumination también está bastante bien, como puedes ver comparando con el anterior y el anterior tenemos bastante más luz. Lo único que queremos será aumentar un pelín los parámetros como hacemos siempre antes de calcular el mapa. Y en cuanto a iluminación directa, pues todo está correcto. Vamos a echar un vistazo si quieres a la imagen compuesta. Como puedes ver, se ve bastante bien, por lo tanto vamos a hacer los ajustes finales para lanzar el render final. Empieza bajando contraste a 0.002, aumenta Quality a 0.32 y el resto está bien como está. Ve al panel Global Illumination y simplemente sube Initial Final Gather Point a 0.2 y Raise per Final Gather Point a 100. Los rebotes están bien en 3 y el resto está bien. Vamos a calcular el mapa. Cambia a One File per Frame en Mode y en Final Gather Map cambia a Incrementally. La ruta en la que vamos a salvar este mapa será en la carpeta Shot 070 dentro de Render Assets y lo vamos a llamar Shot 070-bajo. Clic en Save y a continuación clic en este botoncito para calcular el mapa cada 3 frames. Voy a parar la grabación como siempre y en cuanto termine de calcularse este mapa, vuelvo. Ok, el proceso ha terminado, cambia Incrementally por Read y dile cuál es el mapa que tiene que leer, cuál es la secuencia. Ajusta Interpolate a 6, ahora ve a la pestaña Common y cambia Single por Active Time Segment y haz clic en Files. Crea la carpeta Shot 070 dentro de Render Output y dentro de esa carpeta salva la secuencia Shot 070-bajo, ya sabes, Open y Exar. Clic en Render y a esperar un buen número de horas. Por fin ha terminado el render, lo tienes aquí en la carpeta Shot 070. Como hacemos siempre, selecciono la secuencia de la imagen compuesta y la cargo en la aplicación InfDisp. Gamma 2.2 y hago clic en Play.
Pero bueno, como es el último plano, pensándolo mejor, vamos a ver el proyecto completo. Lo tengo aquí en un archivo .mov, hago clic en play y lo vemos. Y aquí lo tienes. No está mal, ¿no? Vale, vamos a verlo otra vez. Tendrías que imaginártelo con música y con efectos de sonido, pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. Le puedes poner música, efectos de sonido, montarlo de forma diferente, lo que quieras. También estaría bien que le aplicases un poquito de trabajo de postproducción para darle un poquito más de vida. Normalmente cualquier trabajo que hagas en 3D va a llevar postproducción, así que te animo a que lo hagas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso ha sido todo. Hemos terminado el proyecto. Ahora te toca a ti ajustar los settings de render para procesar los dos últimos planos.